sabores que preferiría no conocer nunca. Ayer, mientras hacía mis cavilaciones de la tarde, leí algunos tweets del presidente de la Nación, estamos hablando de Alberto Fernández, y acá están reflejados en el diario de hoy. El presidente Alberto Fernández aseguró que lo que está pasando en los barrios populares con la pandemia del coronavirus es producto de la enorme desigualdad. Esa enorme desigualdad que existe en el país, y llamó a construir un país más justo y federal. El presidente presentó ayer en La Plata, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, un plan para reactivar la obra pública en medio de la pandemia de coronavirus por la que transita el país. La urgencia de crear la IFE, o sea, el famoso ingreso familiar de emergencia, dejó al descubierto que había un tercio de argentinos que el Estado no sabía cómo vivían ni qué hacían. El Estado no sabía cómo vivían ni qué hacían. Eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. Y acá vamos a parar un poco con lo de Alberto Fernández, para reflexionar un poco las frases que a lo largo de estos 5 meses viene diciendo Alberto con cierto grado de impunidad, porque probablemente el único que lo critica con fuerza probablemente sea yo, no porque sea anti-kirchnerista, yo no nací para ser anti nada, yo soy a favor del país, de la racionalidad, de la lucha por las ideas claras y de la verdad como periodista. El presidente Alberto Fernández aseguró que lo que está pasando en los barrios populares con la pandemia del coronavirus es producto de la enorme desigualdad. ¿Alguien le dijo al presidente argentino que está gobernando la Argentina o cree él que está gobernando Sudáfrica o Suiza? ¿O está en Suecia, el que tanto criticó? La Argentina es un país de grandes desigualdades. Ya no descubrió nada Alberto Fernández con volverlo a decir y volver a apelar a la vieja retórica del país federal. El país federal tampoco existió jamás. Este es un país con un centralismo que ahoga. Ya los argentinos hemos vivido en una ficción. Cada fecha patria, cada cumpleaños de la Argentina, cada 9 de julio, donde de alguna manera evocamos la fecha histórica, ahora hasta de las fechas históricas ya queremos olvidarnos, debería servirnos para eso, para decir qué hicimos. No hicimos ni construimos un país federal, no porque no se pueda, sino porque nunca se quiso construir un país federal. Siempre se privilegió los provincianos, Esto no depende solamente del porteño abusador, entre comillas. Depende de todos. Pero los provincianos, que son los relegados, los postergados, los que lloran, los que se amparan sobre su propia incapacidad, son los que mandan estos diputados y estos senadores que finalmente llegan a Buenos Aires y encandilados con las luces de la gran ciudad y de la política, terminan votando por los proyectos políticos a los cuales se deben antes que a la representación de la gente y de las provincias que los mandan. Por eso nunca hemos progresado en el federalismo, porque siempre han hecho exactamente eso. Se terminan alineando con el proyecto político al que dicen pertenecer. Eso les garantiza no solamente un lugar de trabajo, les garantiza el sueldo, les garantiza la prebenda, les garantiza todo. Entonces hacen la personal. ¿Qué te importa a quién representa? ¿Qué te importa qué intereses sectoriales son los que te mueven? No les importa ningún tipo de representación. Pero eso sí, cuando llega la época de elecciones te tocan la puerta senadores o candidatos a senadores, a diputados, para hacerse ver primero que son populares, en segundo lugar que existen
Y en tercer lugar, que son lo mejor o la mejor opción que vos podés elegir para mandar los becados al Congreso de la Nación. Ahora, en esta pandemia, donde se ve un uso irracional de las facultades del Ejecutivo, que quiere predominar sobre las libertades individuales de las personas, con una cuarentena perpetua, que también fui uno de los pocos en hablar de eso. Hay voces que ya se están levantando contra eso. Dicen, bueno, pero ¿cómo no funciona el Congreso? Qué barbaridad, que esto, es lo otro. ¿Qué cambia que funcione el Congreso? Pregunto. Si en la realidad van a votar exactamente lo que dice el oficialismo. Es todavía peor, porque terminan convalidando con otro poder del Estado una política que podría haber quedado huérfana solamente con el apoyo del Ejecutivo. En cambio, teniendo al Legislativo más de su parte, está sumando un apoyo importantísimo, pero que en la cuenta final, en la conclusión, es exactamente lo mismo, porque terminaron votando lo que decía el Ejecutivo. Ese es el número. ¿Por qué no se pudo hacer un país federal? Por lo que te estoy diciendo. Por la torpeza de los provincianos que se dejaron ganar siempre, encandilados con la luz de los porteños, que los terminaron alineando detrás del proyecto popular o lo que quieran llamarle, y ellos quisieron asegurarse y prefirieron eso antes que representar los intereses de la provincia o del pueblo que los envió al Congreso. Por eso nunca hemos podido construir un país federal y nunca ninguna de las provincias pudo hacerse respetar allá. ¿Y por qué los otros prefieren allá? Y porque claramente el sistema electoral, ningún presidente de la nación puede llegar a hacerlo si antes no gana la capital federal, si antes no gana el conurbano bonaerense, que es el primer distrito electoral del país, donde mayor cantidad de personas hay. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Quieren quedar bien para que los voten en esos lugares, en detrimento de las provincias que, como esta, por ejemplo, como Salta, que solamente tiene el 3% del padrón electoral. Entonces la Argentina siempre fue un país de grandes desigualdades, injusto. Me extraña mucho que siempre caigamos en el mismo latiguillo. Todos los presidentes vienen y te dicen exactamente lo mismo. Solo que esta vez le voy a agregar algo al comentario del presidente Alberto Fernández. La Argentina, además de todo lo que acabo de decir, también es injusto. ¿Sabe por qué, presidente? Porque acá en la Argentina, 10 millones de idiotas terminan subvencionando a 30, que somos 40 millones en la Argentina. Hay 30 millones que no hacen absolutamente nada ni contribuyen al Estado. El Estado termina asfixiando a esos 10 millones de contribuyentes para hacer funcionar precisamente el Estado, al cual usted representa, al cual usted gestiona. Usted no ha hecho todavía nada para cambiar el sistema político. Usted no ha hecho todavía nada para mejorar la performance política en la Argentina, disminuir el gasto del Estado. Ah, no, pero el Estado es necesario porque tiene que equilibrar. Acá, la otra frase del presidente: el Estado no sabía cómo vivían ni qué hacían. Eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. Lo que debe avergonzarnos es los gobiernos que hemos elegido. Eso debe avergonzarnos como sociedad. No que no sepamos cómo viven los otros. Ese no es un problema de la sociedad. Es un problema de los gobiernos que tienen que saber exactamente a quiénes representan y cómo deben acudir en la defensa y la representación de los intereses sectoriales de todos los que componen en su integralidad la sociedad. Yo no tengo por qué avergonzarme de lo que está pasando en la Villa Azul, entre Quilmes y Avellaneda. ¿Sabe por qué, presidente? Porque vivo a 1.600 kilómetros
pero sin embargo pago cumplidamente mis impuestos, que usted los deriva, vaya a saber dónde. Entonces ustedes, que se hicieron elegir y que gestionan el Estado, deberían ser aptos para hacerlo. La Argentina es un país de desigualdades profundas. Ya le marqué esta. 10 millones de personas o un poco menos contribuyen a que vivan los otros que no pagan los impuestos. ¿Usted ha visto alguna desigualdad mayor? Bueno, ahí la tiene. Un país donde los políticos o un grupo de políticos tiene impunidad, puede cometer cualquier delito, ha sido sospechado, imputado y procesado por la justicia, y sin embargo todo el mundo sigue haciendo la vista gorda, todos siguen transitando con la frente alta, todos siguen imperativamente hablando por los micrófonos del país, sin que nadie les pueda decir nada. Ese es un país de profundas desigualdades, señor. Porque otro ciudadano común, por estacionar mal un auto, por no llevar el barbijo o por no tener el permiso de circulación como usted amenazó, lo termina metiendo preso. Mientras que los otros que se robaron el país están todos libres. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿Cuál es la profunda desigualdad? Esa. También hay otra desigualdad, señor. Ya le apunté el federalismo, le apunté la impunidad con la que y la prebenda con la que se maneja el sector político, y le apunté además el tema del Congreso de la Nación. Pero hay otra desigualdad que también es llamativa, curiosa. El gobierno nacional no hace un buen reparto de los dineros que cobra al 100% de la población tributante. A las provincias las ha condenado siempre a recibir lo que ellos creen que deben recibir, cuando las provincias son preexistentes a la nación. Todavía no hubo, y no sé si lo habrá, un gobernador que haga valer los derechos de las provincias. Eso sí, para reunirse, para hacer un congreso de Learjets en cualquier parte, están mandados a hacer. Pero para tutelar, garantizar, preservar los derechos de las provincias, no hay ningún gobernador que lo haya hecho. Todos están tratando de alinearse, buscando siempre la connivencia con el presidente de la nación, a ver si le tiran la obrita, si hace esto o hace el otro. Claro que hubo gobernadores que también condenaron a Salta por su exacerbado individualismo, intentando protagonizar luchas nacionales para los cuales no estaba habilitado. Y así no fue. Entonces, señor presidente, usted no descubrió nada con decir que el país es injusto. Lo que no sabe es en qué consisten las injusticias. Que hay ricos y pobres las hay en todo el mundo. En las primeras economías del mundo hay ricos y hay pobres. Siempre el pobre va a existir y agradezca que le exista. Porque es la razón por la que existe el peronismo. Si se terminase el pobre, ustedes terminarían la razón de su existencia como partido político. Y esa construcción cultural que es el peronismo se terminaría desvaneciendo como un castillo de naipes.